¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva generación de consolas. La nueva generación de consolas que el día de ayer, 10 de noviembre del presente año 2020, salió a la venta el Xbox Series X y Series S. Y dentro de una semana, quizás dos, sale a la venta el PlayStation 5. Entonces vamos a hablar sobre el nuevo estándar que pretende traer, o que pretende no, que trae las nuevas generaciones de consolas, el estándar 4K a 120 FPS. Y bueno, más o menos voy a explicar cómo hay, o qué hay que hacer, o qué hay que tener para poder jugar a 4K 120 FPS. Entonces bien, partiendo de que es un estándar que trae la consola, ya sea una Xbox Series X o una PlayStation 5, trae el estándar para jugar a 4K a 120 FPS. Pero lo primero que hay que tener en cuenta para jugar a 4K a 120 FPS, voy a estar repitiendo mucho eso en el video, lo primero que hay que tener es el juego tiene que estar preparado para jugar a 120 FPS. Es decir, el juego tiene que venir ya con ese estándar, con esa resolución y con esa tasa de refresco de 120 FPS. Bien, entonces, por ejemplo, partiendo de ahí, ya hay juegos que traen la nueva generación, juegos que aún no tienen ese estándar. Por ejemplo, yo soy jugador de Fortnite. Si van a mi canal podrán ver que yo subo gameplays de Fortnite y es el juego que más, bueno, es el único juego que subo al canal, a pesar de que yo juego otras cosas, pero es el único del que hablo en el canal. Y por ejemplo, Fortnite en este momento no se puede jugar a 120 FPS. Es decir, si tú te compras tu Xbox Series X o tu PlayStation 5 y le instalas Fortnite, no vas a poder jugar más de 60 FPS porque el juego aún no está preparado para hacerlo. Lo que yo creo que va a pasar es que en la actualización de la temporada 5 del capítulo 2 o en el parche 15.0 vendrá la actualización para poder jugar Fortnite a 120 FPS tanto para Xbox como para PlayStation. Entonces, partiendo de ahí, lo primero que tenemos que tener es un juego que corra a 4K 120 FPS. La segunda cosa que hay que tener en cuenta para poder jugar a 4K 120 FPS es el monitor, televisor, pantalla o donde juguemos, que pues es un televisor o un monitor. Si es un televisor pues de los comunes, de los sencillos, quizá un Samsung de 32 pulgadas, de no sé, 48 pulgadas, 55, normalmente son 4K pero son a 60 Hz, es decir, que solamente vas a poder ver 60 FPS. Entonces, si tú actualizas, si tú te quieres actualizar tu consola específicamente para jugar a 120 FPS, partiendo de ahí, también tendrás que actualizar tu televisor o monitor. Si tu monitor no es de 120 FPS, lo normal es que sí, los monitores sí sean a 120 FPS, pero la mayoría de los monitores, hablo de monitores de computadora, ¿no? Monitores que tienen entrada DisplayPort, HDMI y tal. Lo normal es que sean a 120 o 144 o 240, pero hasta 1080. Esos son los más comunes, ¿no? Digamos los de gama media. Los de gama muy alta, los de gama alta, sí son hasta 360 Hz para jugar a 360 FPS y son 4K. Obviamente no, a jugar a 4K 360 Hz no, jugar a 360 FPS, pero en 1080. Para jugar a 4K con estos monitores tendrías que también, además de tener el televisor que sea 120 Hz o el monitor que sea 120 Hz 4K, ¿okay? Porque te puede decir es 120 Hz, pero si solo llega hasta 1080 no vas a poder jugar a 4K 120 FPS, ¿ok? Entonces tienes que verificar esas dos cosas que traiga tu televisor o monitor. Si ya tienes uno, perfecto. Si no, si quieres jugar a 120 FPS, tendrás que actualizar también tu pantalla. Tiene que ser a 120 Hz y tener una resolución de 4K. 4K es básicamente 4 veces 1080, ¿sí? O sea, es como tener
Eso no tiene nada que ver por el tamaño, no tiene nada que ver con lo grande que sea el televisor, las pulgadas, no. Tiene que ver es con la resolución y los píxeles del monitor o del televisor. Entonces, ese sería el segundo punto. Pero hay un tercer punto agregado, que es que tiene que tener un puerto HDMI 2.1. ¿Ok? Es lo común. No sé si ustedes han visto computadoras viejas, computadoras, no digo computadoras Pentium 4, no, computadoras, por ejemplo, del 2015, puede ser, 2014, 2013. Hay unas que venían con un puerto azul USB, estoy hablando del USB, un puerto azul y otro puerto blanco. El puerto blanco normalmente es el USB 2.0 y el azul es el USB 3.0. El USB 2.0 tiene hasta una cantidad de velocidad de lectura-escritura por segundo. Por ejemplo, si tenemos un USB o un pendrive, por ejemplo, una memoria USB, y lo utilizamos en un puerto USB 2.0, el rango de velocidad de escritura es de entre 3 y 10 megabytes por segundo. Y el de lectura es de 10 a 25 megabytes por segundo. ¿Qué es esto de lectura y escritura? Escritura es cuando tú estás, por ejemplo, cuando tú tienes un archivo en tus documentos y lo pasas a una memoria USB, él lo que hace es que toma este archivo y lo escribe en la memoria de la USB. Y lectura es cuando tienes un archivo en tu memoria USB y lo abres, por ejemplo, si tienes un documento de Word, lo abres desde tu computadora, pero no lo copias a la computadora, sino que lo abres directamente desde la USB. Y las USB 3.0 o los puertos USB 3.0, fíjense bien, les dije que las 2.0, la escritura era entre 3 y 10 megabytes por segundo y el de lectura era entre 10 y 25 megabytes, pero las 3.0, la escritura es de entre 10 y 45 megabytes. ¿Ves cómo sube? Y la velocidad de lectura es de entre 60 y 150 megabytes por segundo, lo cual quiere decir que obviamente pues los 3.0 son más rápidos. Esto mismo ocurre con los puertos HDMI. Al igual que tenemos USB 2.0 y 3.0, también tenemos HDMI, generación de HDMI. Está el 1.0, el 1.1, el 1.2, 1.3, 1.4 y 2.0. Y en 4 de enero del 2017 se presentó el HDMI 2.1, pero no fue lanzado hasta noviembre del 2017. Okay. Esto es un puerto que tenemos que tener en nuestras pantallas o monitores para poder utilizar los 120 FPS de las consolas de nueva generación, porque ellos traen un cable de HDMI 2.1. Los televisores y los monitores comunes, y los más comunes, traen es HDMI 2.0. El ancho de banda de HDMI 2.0 es de hasta 18 gigabits por segundo. En cambio, el 2.1 es de 48 gigabits. ¿Ok? Soporta HDR dinámico. Soporta nuevas tasas de 60 Hz para 8K y 120 Hz para 4K. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Si tú tienes un televisor que tiene todo lo demás, tiene 4K, el juego que tienes que vas a jugar se puede jugar a 120 FPS en 4K. Tu televisor o monitor es de 120 Hz, pero solo tienes puertos HDMI 2.0, lamentablemente no vas a poder jugar a 120 FPS. Entonces esto es algo que también debes tener en cuenta cuando quieras jugar a 120 FPS. Y bien, luego de hablar pues del puerto HDMI 2.1, hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es la VRR, frecuencia de actualización variable. La frecuencia de actualización variable permite al monitor o televisor mostrar las imágenes conforme las va recibiendo, creando así una experiencia de juego suave y fluida. Exactamente lo que queremos para jugar a 120 FPS. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ALLM, modo automático de baja latencia. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen un lag o un retardo en el juego
cuando conectan pues la consola a la televisión y lo mueves tu personaje y va como con retardo de unos pequeños milisegundos, pero que lo percibes poco, pero igual es como muy molesto, o sea, es muy fastidioso, sobre todo esto es muy importante sobre todo para personas que quieran jugar a nivel competitivo juegos como Call of Duty o Fortnite, que es el que yo juego. Esto pues es algo de que te da mucha desventaja en el juego. Entonces este modo automático de baja latencia elimina ese lag, ese retardo, y pues facilita la experiencia de juego del usuario. Ahora, estas cosas no lo vas a tener que meterte en la configuración y mover tal. Por ejemplo, por el lado de Xbox no, ya que Microsoft dijo que todas estas cosas, al conectar tu Xbox de nueva generación a tu monitor o televisor, el Xbox se encarga de activar todas estas opciones si las tiene presentes el dispositivo al que lo conectas. Y pues otra cosa que también tienes que tener en cuenta es si por ejemplo compras un televisor, cuántos puertos HDMI 2.1 tiene. Esto no lo dije, lo quiero volver a recordar, que normalmente con las computadoras pasadas, que venía uno USB 3.0 y 2.0. Normalmente puede pasar también en los televisores que algunos traigan un solo puerto HDMI 2.1, entonces eso te va a impedir que en un futuro puedas conectar. Por ejemplo, hay personas que se van a comprar las dos consolas porque sí, porque les sobra el dinero. Tienen que tener en cuenta de tener dos entradas disponibles HDMI 2.1, a menos que quieran estar cambiando cada vez que van a jugar con diferente consola de juego, de puerto, perdón. Bueno chicos, básicamente ese ha sido todo el video. Espero no haberlos aburrido y que les haya servido esta información. Espero que se suscriban, que dejen un like, que comenten si tienen alguna duda, alguna pregunta, si los embolaté un poco con el tema, si no me supe explicar, y estaré pendiente para responder los comentarios. Pero sobre todo, disfruten, compartan y vivan.